Hey, ¿qué onda, Quebec? Los saludo a su buen amigo Kevin Sapien. El día de hoy les traigo un video sobre la historia de los derechos humanos. Y sin nada más que decir, comenzamos. Primero les voy a mencionar algunos antecedentes documentales. Algunos autores mencionan como antecedentes a los 10 mandamientos como prehistoria de los derechos humanos. Sin embargo, en primer lugar, en los citados mandamientos no se menciona ningún respecto que ponga límite a la actividad estatal. Otro documento que se ha considerado como antecedente es el Código Hammurabi, especialmente algunas de las normas contenidas en los 282 artículos que compila, que se refieren lo mismo a regular a los tribunales que a señalar disposiciones sobre la familia y el comercio. Hay autores que encuentran un aspecto humanitario en dichas normas, por ejemplo, en la limitación a la esclavitud por deudas o en la regulación de los precios. También tenemos la ley de las 12 tablas del derecho romano, que establece numerosos principios sobre la propiedad, los contratos, la responsabilidad, etc., pero no establece en realidad límites a la actividad estatal frente a los ciudadanos. Además del interdicto homine libero exhibendo, de carácter exhibitorio y popular, que sirve a diversos autores para afincar el origen de instituciones protectoras de los derechos del hombre. También tenemos los decretos de la Curia de León, también conocida como el Fuero de León. Es otro documento hispano que nos sirve como antecedente de los derechos humanos. Estas disposiciones fueron otorgadas por Alfonso IX de León al inicio de su reinado. Otro documento que contiene limitaciones al poder público es la Carta de Neuchâtel, la cual fue en 1214. En esta carta se otorgan ciertas libertades a los habitantes de dicha ciudad por condes y Bertoldo. El primer documento oficial que tenemos es la Carta Magna de 1215. Esta se sitúa en Inglaterra y es uno de los documentos más trascendentales en la historia de los derechos humanos. Su reconocimiento llega a grado tal que hay quienes la consideran el antecedente más remoto de los derechos humanos en Occidente. Asimismo, a principios del siglo XVI se dicta la Constitución Newilnowi. En este documento polaco se establece como el derecho de gentes y las constituciones públicas caracterizan a la nación como una generalidad y no como una individualidad. Decretamos que desde ahora nada sea decidido sin el consentimiento común del Consejo y de los diputados. Algunos años después, el 18 de mayo de 1525, se dicta el Acta de Abolición de Servidumbre en Zúrich. Otro documento de importancia es la Bula Sublimes Deus, concedida por el Papa Paulo III el 2 de junio de 1537. Esta relativa a los derechos de los indios de los territorios conquistados por España, que establece la posición oficial de la Iglesia frente a la discusión sobre la igualdad y libertad de los indios. El siguiente documento es la Petición de Derechos de 1627. Este tiene un origen similar a la Carta Magna de 1215. La Petition of Rights, redactada en inglés, viene nuevamente a constituirse como un dique a los atropellos y abusos del poder absoluto de la nobleza, en este caso el rey I de Inglaterra. La Petition of Rights, compuesta por 11 artículos, garantizaba tanto principios de libertad política en relación con los derechos del Parlamento como libertades individuales, especialmente en lo relativo a la seguridad del pueblo. El siguiente documento es la Ley de Habeas Corpus de 1679. 50 años después de la Petition of Rights, hacia 1679, durante el reino de Carlos II, aparece en el escenario un nuevo conjunto de disposiciones destinadas a proteger algunos de los derechos de súbditos ingleses. Se trata del documento denominado como Ley del Habeas Corpus, o Acta para completar las libertades de los súbditos. A continuación tenemos el Bill of Rights de 1688. El Bill of Rights, o Declaración de Derechos, contenía en la ley que declara los derechos y libertades de los súbditos y que dispone la sucesión de la corona. Fue impuesta a la reina María II, hija de Jacobo II, y a su puesto Guillermo de Orange, 1688. Esta declaración de derechos se promulgó el 16 de diciembre de 1688. En ella se reiteran las libertades expresadas en la Carta Magna, otorgada por Juan Sin Tierra en 1215. Pero ahora una característica esencial que distingue al Bill of Rights de otros documentos consiste en que las libertades ya no son concebidas como exclusivas y trascendentales en régimen de derecho privado, sino como libertades generales en el ámbito del derecho público. La siguiente es la Declaración de Derechos de Virginia de 1776. Una parte de la historia de los derechos humanos empiezan a escribirse con la llegada de los europeos a América, españoles, franceses, ingleses y portugueses.
Estos dejarían una impronta en las nuevas tierras y serían origen de algunas disputas filosóficas en torno a los derechos del hombre. A pesar de no ser única, la más significativa de las declaraciones de derechos realizadas en las colonias americanas fue la de Virginia de julio de 1776, días antes de que se proclamara la independencia estadounidense, el 4 de julio de 1776. Pocos días después de la aprobación de la Constitución de Virginia, se emitió la Declaración de Independencia de las Colonias Americanas. Con estos instrumentos iniciaba la época moderna de las declaraciones de los derechos. A continuación tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. No puede explicarse el surgimiento de la declaración sino con el contexto de la época y especialmente en el momento histórico conocido como Revolución Francesa. Las aportaciones derivadas del movimiento revolucionario francés de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es la más conocida. Esta sintetiza el cambio político necesario para la transformación de la sociedad francesa de una sociedad oprimida y limitada a un modelo liberal, mucho más abierto y benéfico para los integrantes del cuerpo social. Su misión orienta las filosofías de los derechos humanos durante los siglos posteriores. Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791. Olympe de Joules elaboró y publicó la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana con la intención manifiesta desde el título del documento de que fuera decretada por la Asamblea Nacional en sus últimas sesiones o en la próxima legislatura. Poco conocido, este documento dejaba fuera del espectro político a la mujer. Desde el preámbulo de la Declaración puede observarse la exigencia y urgente necesidad de que se reconociera un nuevo paradigma social. La Declaración inicia con la exigencia de un principio de igualdad, por cuanto que la mujer nace libre y vive en igualdad de derechos con el hombre, en tanto que las diferencias sociales no pueden estar fundadas más que en el bien común. A partir de estas ideas, la redacción de la declaración se ocupa de señalar algunos tópicos en los que recurre a la inclusión de la mujer. Después tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. A pesar de las protestas sobre el contenido de la Declaración de 1791, el cual era evidente la exclusión de las mujeres en esta supuesta igualdad, se continuó con la evolución de los derechos humanos, elaborando la Declaración del Hombre y del Ciudadano, excluyendo con ello a la mitad de la población. Es indudable que se procuró defender la dignidad del ser humano en cuanto tal, sin determinación de clase o estado social, y esto es lo que ha quedado como una constante en el proceso histórico sociológico, el anhelo de la justicia, igualdad y libertad, independientemente de las estructuras sociales y jurídicas de los modos de producción, es decir, es un patrimonio de la humanidad civilizada. Último tenemos el manifiesto del Partido Comunista. Estos expusieron sus ideas en una larga serie de obras y artículos, de entre los cuales destaca el Manifiesto del Partido Comunista de 1848, y contribuyeron a formar desde Londres la Asociación Internacional de Trabajadores en 1864. A finales del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX comenzaron a asomar en las legislaciones los derechos sociales, o sea, los derechos de los grupos de trabajadores del campo y de la ciudad. A continuación tenemos los derechos humanos en México. La primera es la Constitución de Cádiz de 1812. Este ordenamiento establecía que la soberanía reside esencialmente en la nación y que a ella pertenece el derecho de establecer sus leyes, así como la igualdad de todos los habitantes del imperio. El segundo es la Constitución de Apatzingán de 1814. El documento recogía algunos de los principios políticos y aspiraciones de independencia de los sentimientos de la nación, aunque no pudo estar en vigor un solo día porque amenazaba los intereses de los españoles que aún dominaban el país. La Constitución de Apatzingán establecía los derechos humanos de igualdad, de seguridad, propiedad y libertad. La religión católica como la única reconocida en el país, así como la división de poderes para fines del sufragio, instituía juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia. Después tenemos el Plan de Iguala, el cual fue el 24 de febrero de 1821. Independencia que proclama Agustín de Iturbide en 1821 se hace bajo presupuestos tradicionales. Establece que la forma de gobierno será una monarquía moderada. En 1823 el Congreso Revolucionario disolvió la monarquía. Después tenemos la Constitución de 1824. Esta dio vida en México al federalismo y entre sus disposiciones figuran las siguientes. La soberanía reside esencialmente en la nación. Se constituye una república representativa popular federal, división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, la religión católica es la única oficialmente autorizada, libertad de escribir y publicar ideas políticas sin censura previa, Congreso integrado por las cámaras de diputados y senadores,
y se disputa el poder ejecutivo en una sola persona y se instituye la vicepresidencia. Aquí tenemos las 7 leyes constitucionales de 1835 y 1836. Estas fueron bajo la presidencia de Antonio López de Santa Anna, el cual las promulgó en 1835 y fundamentaron las bases orgánicas de la República Mexicana en 1843. Buscan crear un gobierno centralista, y este ordenamiento dividía al país en departamentos en distritos, los distritos en partidos. Fijó el periodo presidencial en 8 años y estableció un supremo poder conservador. Después tenemos las bases orgánicas de la República Mexicana de 1833. Estas bases solo estuvieron en vigor 3 años y reiteraron la independencia del país, la organización política en república centralista y suprimieron al supremo poder conservador que encabezaba el propio Santa Anna. Se instauró la pena de muerte y se restringió la libertad de imprenta, ratificando que el país protegía y profesaba la religión católica. Después tenemos el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847. El Acta Constitutiva y de Reforma estableció las garantías individuales para todos los habitantes de la República, suprimió el cargo de vicepresidente y adoptó elecciones directas para diputados, senadores, presidente de la República y miembros de la Suprema Corte, además de que facultó el Congreso para anular las leyes de los estados que implicasen una violación al Pacto Federal e implantó los derechos de petición y de amparo. La penúltima es la Constitución Federal de los Derechos Unidos Mexicanos de 1857. Esta fue de hecho el elemento fundamental en la defensa nacional ante la invasión francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Tuvo una vigencia plenamente tras la expulsión de los extranjeros y permaneció en vigor hasta 1917. Entre sus preceptos resaltan el mantenimiento del federalismo, la abolición de la esclavitud, las libertades de trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, de asociación, de petición y de comercio. Por último tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esta nueva constitución incluía una gran parte de los ordenamientos de la de 1857, especialmente lo referente a los derechos humanos sobre derechos políticos y civiles. En esta nueva constitución política se establecen además una serie de derechos considerados como sociales. A través de la Constitución de 1917, el Estado empieza a cumplir una misión en parte asignada por esta ley fundamental y en parte le exige la clase dominante la Constitución de 1917, la que prevalece hasta nuestros días. Y pues eso fue todo de mi parte. Si les gustó, denle like al video y compartan con sus amigos. Al igual que si quieren saber más, aquí les dejo en la descripción del video los links. Muchas gracias y nos vemos.